¿Qué ha pasado en Roma? En Roma, gracias a la jurisprudencia, se ramificó los dos derechos, el derecho privado y el derecho público. Gracias a esto, en la fase de asentamiento del derecho privado es solamente utilizado por ciudadanos romanos. Después, en su fase de apogeo, se creó el derecho comercial gracias a un pretor peregrino. El derecho comercial, más tarde, el pretor urbano lo siguió con esas mismas normas. Gracias a esto, el derecho ius civile nomum se empezó a utilizar, dado que era una manera más actualizada que el derecho privado en la fase de asentamiento. Después de esto hubo una fusión del pretor peregrino y el pretor urbano para crear el pretor romano, utilizando los procedimientos de ius gentium, o sea, el derecho de la gente, el derecho internacional, por así decirlo, también basado en el procedimiento formulario. Gracias a esto, el pretor romano era actuado de una manera como un legislador, gracias al uso del procedimiento formulario y no al uso del procedimiento de acciones de la ley, que estaba en las 12 tablas. Gracias a esto, en la fase de crisis se creó el ius honorarum, que fue el inicio del derecho pretoriano. Este se basaba en el principio de la equidad, refiriéndose a cualquier tipo de caso. Estos se conformaban por los magistrados honorarios que podían empezar a escalar en la magistratura haciendo carrera dentro del mismo. Video 42. Estructura estatal 1. Es la evolución del derecho público como alcance temporal en la línea del tiempo, que se logra a través de la estructura estatal y sus elementos constitutivos del Estado que siguen una visión con la dimensión sociológica de la población, territorio y gobierno, donde el periodo clásico se enmarca desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo, en los años 27 a.C. y 284 después de Cristo. La República Romana, que fue restringida por el poder del príncipe, donde desaparece el fundamento de la ciudadanía de la sociedad política romana y el criterio nacionalista de composición de la ciudadanía, que a cambio sus nuevas características son la universalidad en honor a la República Universal Romana y la descentralización, donde su característica fue la fuerte descentralización administrativa de la región itálica y su debilitamiento en el principio constitucional. En el año 212, la ciudadanía romana fue concedida en bloque a casi todos los residentes del Imperio Romano a través de la Constitución Antoniniana por Antonio Caraca, debido a la transmisión de una república a un imperio absolutista, que se le dio importancia a la desvalorización de la nacionalidad romana para dar pie a todos los que tengan la posibilidad de serlo gracias a la creación de una constitución llamada la Constitución Dominiana. Esto hacía que todos los residentes del imperio fueran ciudadanos romanos, con diferencia de los peregrinos que se les permitía vivir bajo las costumbres de origen, siempre y cuando sea respetado el orden jurídico romano. También tenían que regirse a este sin importar que la jurisprudencia de origen estuviera más desarrollada. El territorio del nuevo imperio se presenta como la ciudad y las provincias. Con esto se debía tener una ramificación del orden para administrar los recursos, la seguridad y el mandato dado. A esto era una democracia limitada, que en un futuro pasará a una absolutista, ya que el nuevo régimen de gobierno se basaba en el principado, pero las funciones de gobierno fueron abiertas a los ciudadanos para una democracia autoritaria. Video 43. Estructura estatal 2. Los elementos constitutivos del gobierno, donde su forma de gobierno es el principiatus, donde los requisitos para participar en el gobierno, pero para el derecho privado, eran la autonomía familiar del ciudadano romano. Los miembros del sexo masculino, el ius sufragio, es decir, el derecho al voto y la exclusividad del ius honorum, el derecho a ser elegidos en los cargos de la administración del príncipe, donde la democracia restringida se daba por los poderes del príncipe, que se denominaba principiatus. Los órganos constitutivos eran las asambleas populares, el senado, las magistraturas y promagistraturas y la jurisprudencia, donde el nuevo príncipe da su función de gobierno netamente distinta porque dependía toda la completa jerarquía de los funcionarios, los cuales le sustrajeron a los magistratum populi romano, es decir, los magistrados del pueblo romano, los cuales construyeron la cancillería principesca, que fue el origen de la burocracia en Roma. Las asambleas populares permanecieron en el periodo clásico, donde fueron poco a poco perdiendo su importancia en todo el ordenamiento jurídico
en el periodo clásico y aparece el periodo absolutista que absorbió totalmente la República Romana. Los Horatio Príncipes influenciaron al príncipe en sus funciones y las funciones del Senado fueron decayendo hasta que en el periodo posclásico desaparecieron totalmente las magistraturas y fueron las que sufrieron el gran golpe de la instauración del principiado y se redujeron. El Principes Rei Public fue una institución constitucional distinta. Su singular posición jurídica se precisó por Optaniano de los 27 a.C., cuando inició el periodo clásico, entre 27 y 23 a.C., donde surge la forma de gobierno principatus y el imperio máximo e infinito. Época clásica del derecho. Emperador romano Augusto, año 27 a.C., hasta el último emperador de la dinastía severa, Alejandro Severo, año 235 después de Cristo. Con la muerte de Alejandro Severo comenzó la época señalada por la historia como crisis del siglo III. En la época clásica, los jurisconsultos romanos llevaron la ciencia del derecho a su apogeo, conciliaron de manera magistral la teoría y la práctica y dominaron con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. El estudio del derecho levantó cuestiones delicadas y en todos tiempos se le dio lugar a las disidencias entre los jurisconsultos romanos. Bajo el reinado de Augusto, estas divergencias de opiniones motivaron la formación de dos escuelas o sectas bien distinguidas, los proculeyenos y los sabinianos. Esta visión se remonta a dos jurisconsultorios igualmente célebres, Anticio Lebón y Anteio Copión. El primer enemigo declara la autocracia imperial y fiel a las instituciones repúblicas. Rehúsa las dignidades que ofreció Augusto y muestra el dominio que se le tiene al derecho y sus principios, y la misma independencia de él. Imbuye de los principios de su filosofía estoica y emplea en sus razonamientos una lógica inflexible, apegado al sentido de las palabras y averiguación de la etimología. Sin preocuparse de la opinión de los antiguos, deduce rigurosamente sus soluciones de los principios, aun a riesgo de pasar por innovar. El otro favorito del emperador fue colmado a gracias por Augusto, rebelde a las doctrinas filosóficas y partidario de la autoridad del derecho, como en la política. Permanece fiel a las tradiciones de los jurisconsultos que se le han predecido y se deja guiar por sus antecesores. Vamos a hablar de la evolución del derecho romano, periodo clásico, ius novum, en la fase adranea y en la fase de crisis. Se va a hacer énfasis en esta. Se agotaron los sistemas de derecho romano nacional. La época se caracterizó por aquella sobre la cual se empezó a dar una transición de democracia al absolutismo. El derecho perdió la rigidez heredada del tradicionalismo extensivo, se vio casi modificarse las estructuras del ius vetus, la concepción del ius novum se reafirmó en norma, convirtiéndose en una gran estructura jurídica, pero en la fase adranea el ius vetum cayó. Cada vez se veía la transición de la democracia a la aristocracia. Las fuentes jurídicas y principales pasaron a ser las principul, que es el origen de las constituciones principales. La extinción del ius honorarium se coronó con la codificación del edictus praetioris, alrededor del año 30 después de Cristo. Continuaron los colegios sacerdotales, incluso hasta hoy. La actividad extraordinaria de los príncipes tuvo dos características: el carácter normativo, que sustituyó las leyes públicas, y el carácter ordenador en el derecho público y el derecho privado. El príncipe se convirtió en el cógnito. Estuvo la evocapcha, que era una orden de comparecencia de una orden fija que el juez enviaba al demandado ausente. Se le debía nombrar juratum adetim para proteger el derecho de defensa. El proceso lo llevaba a cabo la Cancillería Jurídica. El derecho al final de la fase adranea tuvo tendencias a complicarse, lo que lo encaminó a pasar de ser oral a ser escrito. Lo que hizo el príncipe fue oprimir la República Romana.